lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7 de la mañana con 38 minutos. Gracias. Seguimos aquí en la primera hora por Armónica FM y las plataformas digitales de Primera Plana. Ayer fue noticia una acción política mediante la cual el ex ministro de Estado, ex gobernador, ex funcionario del sector público, ex asambleísta Francisco Jiménez ha empezado un nuevo espacio político, un proceso de formación de una nueva organización política, se llama Acción. Lo tenemos a Francisco Jiménez conectado ahora mismo con nosotros. Le quiero agradecer al doctor Jiménez por aceptar esta entrevista. ¿Cómo le va? Bienvenido, buen día. ¿Qué tal, Fabricio? Buenos días, gustoso de poder estar aquí, al menos a través de la distancia, vía Zoom, conversando sobre algunos temas de actualidad. Y muchas gracias por la invitación. A usted, doctor, gracias por conectarse. ¿Qué es Acción, esta organización política en formación que usted ha presentado el día de ayer? Bueno, el movimiento Acción Ciudadana Organizada Nacional, por sus siglas Acción, es algo que no empezó ayer, no empezó hace apenas unos días, sino en abril del 2023, cuando yo tomo la decisión de desafiliarme de Creo, al igual que lo hicieron algunos otros dirigentes, y también con personas que fuimos conociendo en el camino, en la trayectoria política, decidimos formar una nueva agrupación, trabajamos en los estatutos, trabajamos en la estructura directiva, vimos a quienes teníamos en las diferentes provincias y también vimos que el país no podía seguir de tumbo en tumbo con participaciones políticas improvisadas. Lo que se vino después, que fue lo de la muerte cruzada y las elecciones apresuradas y todo el camino que hemos tenido que recorrer a tropezones e improvisando soluciones, nos han convencido de que tomamos en su momento la decisión correcta. A nosotros nos autorizaron la posibilidad de recoger firmas, así como los estatutos que presentamos allá por julio, entre julio y agosto del 2023, y de ahí hemos venido recolectando firmas que fueron las que pusimos ayer a consideración del CNE. En los próximos días tenemos que presentar otro lote. También pues fue un momento para vernos con nuestra militancia, para conversar un rato, porque usted sabe que esas convenciones nacionales que aprovechamos para tener también en el CNE sirven para discutir los temas de actualidad. Y fue lo que hicimos. Así que en función de eso es que venimos trabajando, como le digo, ya desde hace un año. ¿Y cuál es la idea de este trabajo? Porque evidentemente no les va a alcanzar para proyectarse para las elecciones de 2025. ¿Apuntalan ustedes participar en los comicios de 2027 a nivel seccional o las presidenciales de 2029, doctor? Nosotros hemos venido llevando dos procesos paralelos. El uno, el de formación del movimiento. Y como le digo, eso ya tiene un año. Hemos presentado un lote, vamos en los próximos días a presentar otras firmas más. Está claro que no vamos a estar listos para la coyuntura ahora del 2025, pero paralelamente a ese proceso, hemos venido también conversando con algunas organizaciones nacionales. Hay conversaciones que están muy avanzadas, existe la posibilidad de un espacio de participación, es algo que tenemos que terminar de evaluar, pero lo más importante aquí es que la convicción nuestra es que no podemos dejarnos sumergir en la coyuntura nuevamente porque ese parece ser el camino directo al fracaso, sino que lo que estamos trabajando es en un proceso político pensado con antelación, meditado como corresponde, con la participación de cuadros importantes, y si es que resulta que dentro de esa coyuntura podemos armar, o mejor dicho, participar de un frente político que dé cara al país con un proyecto estructurado, con una agenda definida, con puntos importantes, inclusive hasta con perfiles de posibles ministros, en el caso pues de ser poder durante estas elecciones, pues qué bien. Si no es así, no pasa nada. Seguiremos preparándonos, seguiremos, o mejor dicho, continuaremos con nuestro proceso de consolidación y seguramente la idea es participar en las seccionales del 2027 y por supuesto en las presidenciales del 2029. ¿Con qué componente ideológico nace esta futura organización política, doctor? Bueno, nosotros nos consideramos un grupo de centro, quién sabe, algunos tal vez nos vean como centro-izquierda. Tenemos 7 principios. El primero de ellos es el que se refiere a un Estado de origen laico, ágil, eficiente, que esté capaz de resolver las demandas sociales.
Tenemos también un principio que se refiere al empoderamiento femenino y a la necesidad de la participación de la mujer en política, otro que tiene que ver con el medio ambiente, otro que tiene que ver con la inexistencia de discriminación en los diferentes estamentos, no solamente públicos, sino también privados. También buscamos la creación de un sistema de salud fuerte, universal, accesible, donde el rol de la institución pública esté fortalecido. En fin, como le digo, son 7 principios que desde nuestro punto de vista nos impulsan hacia un movimiento tal vez de centro o de centro izquierda, más de características, quién sabe si socialdemócratas, pero socialdemócratas de verdad no de pintura, porque están escritos los principios y establecidos con claridad para todo aquel que quiere ingresar a nuestra organización. Ahora, es evidente preguntarle, usted me habla de una organización política con una tendencia de centro, tal vez de centro hacia la izquierda, con valores de la socialdemocracia, pero ¿cómo entendemos que en los últimos años usted fue parte incluso de la directiva del movimiento Creando Oportunidades, que no era una organización de centro, menos de centro izquierda, e incluso fue asambleísta por esa organización y también ministro de Estado por el gobierno que representaba a esa organización política? ¿Cómo se entiende esto, doctor? Bueno, yo creo que las personas afrontan los destinos que les corresponde y en mi caso yo ingresé a tener una relación con el expresidente Lasso y con el movimiento Creo a partir de una agrupación que en su momento se llamó Compromiso Ecuador. A lo mejor, sí, usted seguramente recordará. Claro, que no era una agrupación, sino más bien un colectivo que aglutinó a diversos sectores políticos, pero esa iniciativa nació para oponerse a las enmiendas. Exactamente, fue una iniciativa institucional, democrática, republicana, cuando el país pedía a gritos la unión de determinados actores políticos frente a la intención que en ese momento tenía el correísmo de perennizarse en el poder. Había enviado un paquete de enmiendas que estaban promoviendo la reelección indefinida, se le han hecho inclusive unas consideraciones ahí de que el jefe de gobierno era el jefe de Estado y tanta cosa más, y se formó este colectivo que permitió que una serie de personas, agrupaciones y sujetos interesados en la cosa pública puedan confluir en un espacio institucional. Ese fue mi vínculo con el movimiento Creo. De ahí, sí, a partir de un conocimiento, de un trabajo político que se llevó a cabo con César Monge y con los directivos de ese entonces, me propusieron 3 años después, es decir, porque esto fue en el 2014, 3 años después, en el 2017, ser parte del movimiento Creo. Y déjeme decirle algo, siempre, todas mis decisiones dentro del movimiento siempre fueron dirigidas con el mismo espíritu democrático y participativo. Inclusive cuando yo estuve al frente del Ministerio de Gobierno, de la cartera del Ministerio de Gobierno, nunca dejé de promover este tipo de políticas como lo fue las mesas de diálogo. Las mesas de diálogo, dentro de nuestro punto de vista, fue probablemente el ejercicio de democracia participativa más importante que ha tenido el país durante los últimos 30 años, de diálogo, de consenso y de búsqueda de soluciones para acercar el Estado a los más desprotegidos. Yo creo que a una persona no la definen los membretes, ni los lugares donde temporalmente le corresponde servir, sino que la definen sus ideas y las acciones que lleva a cabo. Y eso yo jamás me traicioné en mis acciones. Eso le iba a decir, a una persona la definen sus acciones. Son los actos los que definen a las personas. Por eso yo le mencionaba a usted este pasado político, porque por supuesto, incluso cuando usted fue ministro, y a propósito de las mesas de diálogo, hubo sectores que lo arremetieron contra usted, mencionando su pasado como parte del gobierno del expresidente Correa. Pero recuerda aquello, y le acusaron de que era un infiltrado correísta en el gobierno de Lasso, cuando yo sé que evidentemente usted en 2011 se apartó de la Alianza País, usted se acercó y durante varios años militó junto a Lasso en el movimiento Creo, a mí me consta, pero es esa parte donde le insisto, o sea, no hay ahí una inconsistencia ideológica cuando usted aparece siendo parte del gobierno de Correa con una tendencia ideológica y luego parte, más allá del nacimiento de Compromiso Ecuador, pero usted fue parte incluso de la directiva del movimiento Creo, llegó como asambleísta, luego fue ministro de Estado del presidente Lasso. ¿No hay ahí una inconsistencia ideológica, doctor? No, porque uno decide en función de las circunstancias que tiene en el presente. En su momento se trató de un proyecto que a primeras luces estaba planteado para solucionar una serie de problemas del país. Yo creo que un fanático es aquel que nunca cambia de opinión.
y un necio es el que no está en condiciones de modificar su comportamiento para buscar mejores opciones. Yo siempre he sido una persona de servicio y siempre he llevado mis convicciones y mis valores a donde he ido. He desempeñado 7 cargos públicos, nunca he tenido ni siquiera una sugerencia de corrupción, nunca he incrementado mi patrimonio estando en el Estado, he salido siempre por la misma puerta por la que entré, he estado comprometido con el servicio público y he servido donde las circunstancias me lo han permitido, pero a partir de mis propias ideas. Obviamente que cuando ya decidimos, yo solo he estado afiliado a 2 agrupaciones, la una fue Ruptura de los 25, del 2005 al 2013, y la otra fue, porque Compromiso ahora era un colectivo, no era un partido, la otra fue el movimiento Creo desde el 2017 al 2023, y me he apartado cuando he considerado que ya no me consideraba representado por esas organizaciones, pero siempre he trabajado desde mis convicciones y desde mi vocación de servicio. Y sí, he evolucionado también, he visto cómo se desarrolla el Estado, he visto los errores que los mandatarios han cometido, pero siempre he tratado de ser fiel y coherente con mis valores, con mis principios, con mi voluntad de servir y por supuesto también con un cierto sentido de políticas públicas que creo son los que deben impulsar la acción y la agenda pública. Y hay una cosa más, efectivamente hubo mucha gente que no estaba convencida de las mesas y otros que por lo que había sucedido en el paro de junio de 2022 querían que yo entre simplemente en un ejercicio represivo con las organizaciones sociales. Pero eso no soluciona los problemas del país. Eso no permite enfrentar los problemas del país. Eso lo que hace es agravar la pobreza, agravar la violencia, agravar esa desconexión que existe entre el Estado y las capas sociales más afectadas. Así que yo me negué a transitar por ese camino. Impulsamos con convicción y con decisión las mesas. Fuimos muchísimo más allá de las 10 demandas sociales, porque no hay que quedarse en la mediocridad de decir, ok, toma esta lista de lo que quieres y listo, chao, te fuiste. No es así. Entramos a un proceso de fondo que inclusive el día de ayer vi que Gary Espinosa de la FENOCIN estaba reivindicando como válido frente a la nueva coyuntura que existe por el tema de los combustibles. Entonces, a la hora de la hora, estamos en paz con nosotros mismos, impulsando esta iniciativa, entendiendo cuáles fueron los errores pasados y sobre todo trabajando en un proyecto de futuro para el Ecuador. Doctor, ¿con qué sectores políticos ustedes han conversado? ¿Usted se puede saber con qué sectores se ha acercado? Bueno, nosotros, tal vez un poco por la discreción, no es secreto, porque no es secreto nada en política, pero por la discreción. Bueno, yo entiendo que hay con la que se ha venido negociaciones y conversaciones que obligan a una discreción. Dentro de lo que se pueda comentar, doctor. Hemos conversado con 3 agrupaciones de centro y de centro izquierda. Tenemos la posibilidad, estamos trabajando en un frente nacional, vamos a ver si esto toma forma en los próximos días y en las próximas semanas, tampoco es que nos desespera. Paralelamente nosotros tenemos dirigencia en 12 provincias, de la Sierra Centro, de la Sierra Sur, en la costa también, como por ejemplo en la provincia del Oro, por supuesto en Guayas, en Manabí, y en función de eso, con nuestros funcionarios, está por ejemplo la ex secretaria de la CENESID, Ana Changuín, el ex gobernador de Cotopaxi, Osvaldo Coronel, el ex gobernador de Pastaza, Rodrigo Mena, una serie de personas que también han tenido experiencia en la función pública en la provincia de Tungurahua. Hemos tenido la posibilidad de venir trabajando en un proyecto que es el que ahora le damos forma y en función de eso, pues, vamos a ver cómo van tomando su matiz las cosas en estos próximos días. Pero sí, hemos estado en conversaciones con algunos gremios y movimientos locales, por ejemplo, en Orellana, con el movimiento de Max Giraldo, que también fue funcionario público, y tenemos que recorrer el país, así que en esa tarea estamos y vamos a ver cómo eso toma forma en los próximos días. Y a nivel de precandidatos presidenciales, hay algunos que, digamos, están allí en carrera. El correísmo va a poner evidentemente un candidato, todavía no sabemos quién va a ser. Tenemos a Pedro Granja, que está auspiciado por el Partido Socialista Ecuatoriano. Tenemos a Leonidas Issa, que ha sido ratificado como que precandidato por parte de Pachacuti. Tenemos al presidente Noboa, que buscará la reelección por su nueva organización política, que es ADN. El Partido Social Cristiano, que también está tratando de posicionar un nombre. Han dicho que van a tener un candidato propio tras la declinación de Jan Topic. Digamos,
hay varios nombres, lo de Henry Cucalón, que aparentemente está madurando con el movimiento Construye, lo de Andrea González Nader con el Partido Sociedad Patriótica. ¿Cómo ve usted esa lista de precandidatos? Bueno, somos un país diverso y siempre hemos tenido un montón de candidatos para todo, ¿no? Eh, no hay elección presidencial que no tenga al menos 11, 12, 13 nombres en la papeleta. Y está bien, es la expresión de un país diverso. Creo que lo más importante, más allá de los nombres, es la existencia de procesos. El país no aguanta más improvisaciones. Lo hemos visto, por ejemplo, con el tema de la crisis energética y de la crisis carcelaria, que han sido decisiones parches dirigidas a tratar de paliar un problema que ha venido configurándose durante muchos años. Creo que lo importante de esta elección no solamente es que tiene que ver con 4 años de mandato, sino que ya permite planificar las cosas de una manera un poco distinta. Me parece que hay gente que dice que para qué tantos candidatos, que mejor tener 2, 3, 4 candidatos. Ese no es nuestro país. Así no es como se expresa la política en nuestro país. Nuestro país es diverso desde todo punto de vista, en cuanto a lo identitario, a lo cultural, a lo regional, y eso a su vez se expresa en las formas de pensar que a su vez tiene un reflejo dentro de la papeleta. No hay que tratar de tapar el sol con un dedo y simplemente hay que tratar de florecer en la diversidad o presentarle al país proyectos nacionales dentro de ese esquema de diversidad que es el que nos corresponde. Así que yo no veo problemas en que sea una papeleta más o menos amplia. Lo que sí hay que tener claridad es que amplia o no amplia, tiene que haber procesos políticos claros, transparentes, porque una candidatura no debe ser una estrategia de embaucamiento social. Tiene que perfilarse con claridad sobre los puntos que le dan forma a esa candidatura, cualquiera que fuese, sobre la manera en que se entiende solucionar los problemas de la economía, del empleo, de la inseguridad, de la falta de salud, de la falta de educación. E inclusive, si fuera posible, habría que también decir quiénes van a ser los representantes, porque ya hemos visto que hoy en día, pues, cualquiera es ministro y dice cualquier cosa y no resuelve nada, y sin embargo está ahí, sentado, representando una cartera de Estado sin tomar decisiones, ¿no? ¿Usted qué piensa del gobierno del presidente Noboa ahora mismo, dentro de este análisis político y la proyección de carácter preelectoral? Bueno, yo creo que él ha tenido que responder a unas determinadas circunstancias. Me parece que ha cargado un piano bastante pesado y que el equipo probablemente ha dejado que desear frente a la coyuntura. Un país no se gobierna con una sola persona. Un país se gobierna al menos con 500 perfiles de muy, muy alto nivel que entiendan cuáles son las diferentes problemáticas que sufre el Ecuador. En este caso, por ejemplo, la crisis energética. No tenemos una hoja de ruta clara sobre cómo vamos a enfrentar la crisis energética que tenemos y que se ha manifestado pues, en varios momentos. La crisis carcelaria, mejor dicho, la crisis de inseguridad, que empieza por la crisis carcelaria y que tiene que tener un enfoque claro, definido, que no puede ser exclusivamente punitivo. Para eso se requieren expertos, porque no todo el mundo sabe de todo. Se requiere equipo, se requieren decisiones, se requiere una hoja de ruta. También hemos vivido momentos excepcionales de coyuntura, este es uno de ellos, pero insisto, hoy hay la oportunidad de plantearle algo distinto al país, de planificarlo a 4 años, de definir con claridad cuáles van a ser las aristas de ese posible plan de gobierno, y me parece que eso es lo más importante por encima de los nombres. Pero, por ejemplo, en el caso de Noboa y dentro de las conversaciones que ustedes han mantenido, ¿está en el radar acercarse al gobierno del presidente Noboa frente a una posible candidatura a la reelección, o no está en el radar eso? Nosotros no descartamos el acercamiento con las fuerzas democráticas del país, institucionales del país, republicanas del país, centristas del país, tanto de centroizquierda como de centro derecha. Eso es lo primero sobre lo cual debe haber claridad. Muchas tentaciones aquí ha habido en diferentes momentos, circunstancias, organizaciones y personas que han pretendido mirar a un costado cuando se ha tratado de aplicar la Constitución. No digo que ahora sea el caso, pero uno de los parámetros fundamentales de acercamiento a cualquier agrupación en cualquier circunstancia es ese respeto del texto constitucional, y el otro tiene que ver con la decisión de optar por las grandes mayorías. La creación del Estado no se hace para consagrar privilegios. La creación del Estado se hace para disminuir las naturales diferencias que existen entre los que más tienen y los que menos tienen. Por lo tanto, si un Estado no tiene ese enfoque y no se concentra en la solución de los problemas públicos,
o mejor dicho, de los servicios públicos, por ejemplo, de salud, de educación, de seguridad, de vialidad, energéticos, económicos, entonces no está cumpliendo con su labor. Y yo creo que ese es un segundo parámetro que para nosotros es importante a la hora de definir cualquier acercamiento a cualquier agrupación. Usted recordaba este pasaje de 2011 cuando era parte de la ruptura de los 25, se llamaba en ese tiempo así, luego se pasó a llamar ruptura y luego construye. Y fue parte de ese grupo con María Paula Romo, con Alexandra Ocles, con Norman Ray, con Juan Sebastián Roldán, que decidieron apartarse del gobierno y de la Alianza País en desacuerdo con la consulta popular del 2011. Yo lo recuerdo claramente. Pero digo, ¿con María Paula Romo hay algún tipo de relación política al día de hoy o no existe relación política con la doctora Romo? No, sí hay una buena relación. Creo que cada quien va tomando sus decisiones. Me parece que ellos también tienen un proyecto que le han ido dando forma a lo largo de estos años, pero sí, hay una cordialidad, hay un vínculo, y en función de eso es que cada quien va definiendo el parámetro de representación al que aspira dentro del espectro que tenemos hoy de elecciones. Así que ya lo veremos en las próximas semanas, pero yo sé que la política tiene caras y tiene nombres, pero nosotros estamos buscando trascender esa circunstancia coyuntural y enfocarnos en los procesos. Eso es lo que estamos impulsando. Vamos a ver cómo se dan las cosas durante las próximas semanas, pero insisto, la posibilidad de conversación existe con todos los actores, en la medida en que no estén oscilando entre el fanatismo o una agenda reivindicativa de cualquier cosa dentro del país, porque me parece que eso ha nublado un poco el proceso de políticas públicas en el Ecuador durante los últimos años. Hay un entrampamiento político en el país, un poco parecido a lo que le sucedió a la Argentina de los años 40 y 50 en adelante. Se quedaron de alguna manera encapsulados en el tiempo, discutiendo quién era peronista y quién no era peronista, y eso obligó, o mejor dicho, supuso y tuvo como consecuencias no solo una radicalización del discurso, sino también la imposibilidad, en ese caso del Estado argentino, de ir tomando soluciones en favor de los problemas sociales que tenían que enfrentar. Yo creo que algo así nos está probablemente pasando durante los últimos años en el Ecuador. Hay una discusión de quién es correísta y quién es anticorreísta y una estigmatización de esa diferencia. Y eso ha bloqueado la posibilidad política no solo de buscar soluciones, sino de enfrentar los problemas más acuciantes que tiene el Ecuador. Y ojo, la votación cada vez que vamos se refleja en un sentido y en otro. Pero una vez que eso se lleva al sistema político, se produce un entrampamiento que al país no le permite avanzar. Yo creo que si uno no está en capacidad de superar esa agenda pro y anti, está en muy pocas condiciones de proponerle algo real al Ecuador. Y el Ecuador tiene problemas reales que tienen que ser enfrentados. Correcto, doctor Jiménez, gracias por el tiempo, por su aporte para el debate público y político y claro, por explicar en qué consiste este esfuerzo político que usted está impulsando. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted, Fabricio, y siempre un gusto. Gracias a Francisco Jiménez, exministro aquí en A Primera Hora. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.